Buenas a todos, me llamo Alfredo Bautista y en este vídeo voy a presentaros a la familia de modelos open source Llama. En este vídeo también veremos lo que es un LLM por si todavía no lo conoces, las diferencias de los LLM open source como Llama y por último también veremos cómo integrarlo en nuestras aplicaciones de Flutter, que como veréis es muy sencillo. Pero vamos a empezar presentando a Llama, y en este caso es Llama 2, es la segunda iteración de los modelos open source de Google. En este caso nos viene en tres tamaños diferentes de 2 billones, 9 billones y 27 billones de parámetros. La diferencia de tamaño entre estos modelos lo que nos permite es correrlos en hardware más potente o hardware pues más económico, más sencillo o menos potente. Y también el resultado de la respuesta de nuestro modelo va a depender también mucho del tamaño. Entonces vamos a tener tamaños de modelos como el de 2 billones de parámetros que podremos correrlos en dispositivos finales, ya sea mobile o escritorio, o modelos como el de 27 billones de parámetros que podremos correrlo en un servidor ya un poco más potente y que nos dará respuestas más complejas y mejores a problemas más complejos. Entonces, como he dicho, esta familia de modelos de Llama 2 vienen en 2 billones de parámetros, 9 billones de parámetros y 27 billones de parámetros. De todas formas, os dejo mucha más información de técnica de lo que son esta nueva familia de modelos, donde se explica mucho mejor tanto la arquitectura del modelo, como cómo se ha entrenado, seguridad, licencia de uso, etcétera, etcétera. Pero antes de hablar de lo que es un LLM open source, si todavía no conoces lo que es un LLM, pues que sepa que simplemente es un software que es capaz de entender, modificar y generar texto como lo haría un humano, ¿no? Nosotros le podemos escribir de una manera utilizando el lenguaje natural, y este software es capaz de analizar esa información, procesarla y responder también de una manera pues como utilizando un lenguaje natural, ¿no? Es una manera muy sencilla de explicarlo. O sea, si queréis buscar más información de lo que es un LLM, hay muchos más canales donde podréis encontrar más información mucho más técnica, pero quiero que os quedéis simplemente con que es un software que va a correr, en el que nosotros le vamos a preguntar cosas y él nos va a responder de una manera pues como un lenguaje natural humano, ¿vale? Y que sepáis que simplemente es un software que se ha entrenado con mucha información de datos, pero nosotros esa parte no la tenemos que utilizar. Nosotros ya tenemos el modelo formado en sí. Esos modelos open source lo podéis encontrar en una página donde hay un montón de herramientas para trabajar con la IA, que se llama Hugging Face, que es como una especie de repositorio general donde están todos estos modelos open source, pero aparte también hay muchas más herramientas para trabajar con estos modelos open source. Así que simplemente visitáis Hugging Face, que es el icono que estoy dejando ahora mismo en pantalla, y ahí podréis ver toda la colección de modelos que hay, como en este caso la colección de modelos de Llama 2, ¿no? Como veis, hay un montón de modelos que ahora veremos por qué hay tantos modelos, algunas de las ventajas que tienen que sean modelos open source, pero simplemente, y lo que he dicho, os vais a Hugging Face y ahí podéis encontrar todos estos modelos. Entonces, lo que quiero hablar y quiero pararme bastante un poquito más es la diferencia entre los modelos open source como Llama y pues su hermano, ¿no? Gemini, que es un modelo ya de software privado, es un modelo de Google que nosotros no tenemos acceso y donde nosotros simplemente pues trabajamos accediendo mediante una API, ¿no? Entonces hay bastante diferencia. La primera es la transparencia, ¿no? Al final un modelo open source es un modelo que tú puedes ver cómo se ha entrenado, puedes ver qué se está haciendo con los datos del usuario, porque al final tú estás corriendo el modelo, entonces tú puedes decidir qué hace con los datos del usuario. Entonces, para muchas empresas es muy importante esa parte de tener in-house todo el modelo, ¿no? Poder revisarlo, poder trabajar con él, etcétera, etcétera. Entonces es una parte muy importante de tener un LLM open source, donde tú puedes confiar plenamente en el código que estás viendo. También esa parte de que sea open source hace que la comunidad trabaje en base a ese modelo se mejore, se haga fine tuning, se haga específicamente otras versiones del modelo para cosas muy concretas. Tenemos muchas versiones de este Llama 2 que están especializadas en escribir código, que están especializadas en investigación científica, están especializadas en lenguajes que no son tan mayoritarios como el inglés, español, etc. Entonces es una parte muy positiva de estos LLM open source, y es que la comunidad puede utilizarlo como base, volver a entrenarlo, hacerle fine tuning
y encontrar casos de uso donde estos LLM funcionan muchísimo mejor. Eso es una gran diferencia en comparación a modelos de empresas como Gemini, de empresas como Google que tienen Gemini, ChatGPT, etcétera, etcétera. También una parte muy importante es que al final ese modelo, al ser open source, lo estás corriendo tú en el hardware que tú decidas. ¿Qué significa o en qué repercute eso? Significa que el costo por uso está limitado a tu hardware, únicamente corresponde al hardware donde tú estás corriendo. Si tú tienes tu propio servidor, que el coste de mantenimiento es muy pequeño, es lo que te va a costar correr ese modelo. Sin embargo, en modelos como o en productos como Gemini, tú al final estás haciendo estás pagando por uso. O sea, cada vez que un usuario o tú mismo estás haciendo una llamada a esa API, se te está cobrando por el uso. Sin embargo, en estos modelos open source, como eres tú quien lo corres, ya sea eligiendo el hardware que necesites o un dispositivo final como el del usuario, como ese hardware es tuyo, tú no necesitas pagar por uso. Entonces es una ventaja bastante importante al utilizar esos LLM open source. Pero eso también tiene una desventaja, que al final ese hardware es mucho menos potente que los servidores de otra empresa. Entonces, normalmente estos modelos son mucho menos potentes que su alternativa restrictiva o de código cerrado, como es Gemini, ¿no? Entonces, para que lo tengáis en cuenta, que a lo mejor los resultados que vais a obtener con el modelo Gemma, ya sea el de 27 billones de parámetros, no serán tan buenos como utilizar pues modelos de Gemini como el 1.5 Pro, ¿no? Donde es un modelo muchísimo más grande que requiere un hardware mucho más potente para correr y que seguramente el resultado de tus peticiones o el resultado de los problemas que le estés pidiendo pues serán mucho mejores en este modelo mucho más potente, ¿no? Entonces, para que sepáis un poco la diferencia entre uno y otro y sobre todo para elegir uno y otro. Entonces, como hemos dicho antes, al final tú tienes el software, tú tienes el modelo en sí y necesitas algún sitio donde correr ese modelo. Quiero repetir que lo puedes correr donde el hardware lo soporte o donde tú lo necesites. Si tú ya tienes un servidor con GPUs suficientes para correr estos modelos, puedes utilizarlo y no se te cobrará nada. Simplemente tú estás corriendo el software en tu máquina. Pero hay gente, como yo incluido, que no tenemos ese hardware. Entonces, pues he utilizado o he elegido para este vídeo y para enseñaros a Gemma 2 el proveedor Groq. Groq es una empresa que se está especializando en crear hardware específico para la inferencia de inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Significa que están creando un hardware que está mucho más especializado en correr IA que pues, la CPU o GPU que hemos visto y que hemos utilizado anteriormente. Esto lo que nos permite es que nuestra IA genere mucho más tokens por segundo que corriendo en otro hardware, porque al final es un hardware mucho más específico para este propósito y entonces el rendimiento es mucho mejor. Entonces que sepáis que esta empresa existe y para demostrar cómo corre de rápido en su hardware tenemos un producto que se llama Groq Cloud, que es simplemente un backend, es un software as a service que nos permite nosotros interactuar con esa API donde ellos van a correr el modelo y nosotros mediante esa API podemos comunicarnos con él. Groq tiene una lista de modelos open source porque es una empresa que hace hardware, no hace modelos. Entonces todos estos modelos open source van a correr en la plataforma de Groq y nosotros podemos acceder a la inferencia de estos modelos simplemente con su API. Podéis ir a esta URL, obtener un API key y ya directamente podéis utilizarlo en vuestras aplicaciones de Flutter, que ahora veremos a continuación lo sencillo que es. Entonces, como hemos dicho antes, vamos a utilizar a Gemma 2 de 9 billones de parámetros utilizando Groq Cloud, ¿vale? Para eso y para conectarlo con nuestra aplicación de Flutter tenemos un paquete que se llama Groq, simplemente, que como veis todavía es un paquete muy nuevo que está empezando y que simplemente nos va a abstraer de esas llamadas API, de esas llamadas HTTP a la API, para que nosotros simplemente utilicemos como un SDK donde llamemos a métodos y todo el tema de hacer las llamadas a los endpoints, etcétera, pues todo eso esté, digamos, en otro nivel más para abajo y que nosotros no nos tengamos que preocupar. Entonces, en el ejemplo que vamos a ver y que os dejaré el código al final del vídeo, podéis ver cómo utilizo este paquete para utilizar Groq como servidor y acceder al modelo Gemma 2, ¿vale? Que sepáis, y es muy importante diferenciar los tres casos. Los tres participantes en este proyecto. Tenemos a Gemma 2,
que en este caso es 9 billones de parámetros, que es el modelo en sí, es un software. Vamos a tener a Grok, que va a ser la plataforma donde vamos a correr ese software. Y por último, nuestra aplicación de Flutter, que va a interactuar con Grok para acceder a la inferencia de ese modelo que es Llama 2. ¿Vale? Así que teniendo los tres players, teniendo los tres componentes de nuestra aplicación, pues lo que vamos a hacer es irnos directamente al código. Vamos a ver lo sencillo que es utilizar Llama 2. Con el código que os quiero enseñar de una forma muy rápida, las pocas líneas de código que nos hacen falta para integrar un chatbot utilizando Llama en nuestra aplicación de Flutter. Este código, como os digo, lo voy a dejar en un repositorio en la descripción del vídeo, pero vamos a verlo un poquito por encima. Las partes principales son Talk with Llama Page, donde he creado esta pequeña UI para obtener el prompt del usuario aquí y enviárselo al servicio de Grok Service para generar el contenido. Y simplemente con un Feature Builder vamos a mostrar esa respuesta de Llama. ¿Y cuál es el código realmente que hace falta para hablar con Llama? Pues simplemente si nos vamos a nuestro Grok Service, como veis, este Generate Content lo que tiene es simplemente llamar al SendMessage con nuestro prompt y de la respuesta obtener la primera, porque puede generar varias respuestas, y el contenido de ese mensaje. Y como veis, inicializar nuestra variable Llama utilizando el cliente de Grok es muy sencillo. Tenemos nuestra API key que está en nuestro .environment y file, y lo que vamos a hacer es obtener nuestra API key y vamos a seleccionar el modelo Llama 2 de 9 billones de parámetros. Y simplemente lo inicializamos y ya con esto podemos estar interactuando con nuestra IA, ¿no? Con el modelo de Llama. Nada, así de sencillo, son unas cuantas líneas. Luego simplemente lo que hacemos es asignar a un future ese generate content, y ese future lo vamos a mostrar en ese build response widget, que simplemente es un widget que lo que va a hacer es mostrarlo poco a poco. Así que vamos a hablar con Llama. ¿Eres Llama? Y le preguntamos. Y como veis, pues ya tenemos lo que es la contestación del modelo muy rápido en nuestra aplicación de Flutter. Como os digo, todo el código está abajo. Cualquier pregunta me la podéis dejar aquí en comentarios. El repositorio, cualquier issue o pull request es bienvenido. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Te dejo en mis redes sociales como siempre por si tienes alguna duda, y espero verte en el siguiente vídeo. Hasta luego.